es Jenny Calixto. Realmente yo empecé a sentirme deprimida desde que estaba muy chica. Básicamente por los problemas que había en el hogar, desde que era una niña, empecé a sentir esa tristeza, ¿no? A causa de ver los problemas, por ejemplo, que mi papá tomaba, mi papá y mi mamá peleaban. Entonces, desde que yo me recuerdo, desde que era niña, empecé yo a sentir esa tristeza, esa depresión. Los sentimientos que yo tenía en ese momento empezó a surgir, aparte de la tristeza y la depresión, yo pienso que un resentimiento, un coraje, un odio, ¿no? Porque cuando uno es niña, uno no entiende por qué los papás no actúan, por qué los papás no hacen lo mejor para los hijos. Entonces vas creciendo con esa impotencia, ¿no? Vas creciendo con esa inseguridad, con ese odio, con ese rencor hacia tu propia familia. Los momentos en los que más sentía depresión, pues era cuando, después de que pasaban los problemas, ¿no? Siempre uno aparenta ser feliz, y cuando viene la situación difícil y nadie te ve y tú estás sola, es cuando tú te pones con esa impotencia, con ese coraje, con esa tristeza dentro de ti. Básicamente era después de cada situación, después de cada pleito, después de cada situación, porque mi papá tomaba, entonces eran los pleitos en casa, era ese miedo porque no sabía si se iba a poner agresivo. Básicamente desde ahí comenzó. Cuando yo decidí tomar el control de mi vida, cuando yo decidí hacer algo para que esto cambiara, fue realmente ya en la etapa de que ya era una joven, ¿no? Porque durante la niñez pues no sabes qué hacer, cómo actuar, a quién pedirle ayuda. Pero ya cuando vas creciendo, ya quieres encontrar una solución, ¿no? Entonces busqué en muchos lugares, yo era muy, se puede decir, me llamaba mucho la atención, muy inclinada hacia lo místico. Empecé a tener ese deseo porque me leyeran las cartas, por ver mi futuro, ¿no? Quería tener esa esperanza de que mi futuro iba a cambiar, iba a ser diferente. Entonces empecé a buscar en todos estos sitios, en todo lo que era místico, y un día alguien me invitó a la iglesia, ¿no? Fue realmente ahí cuando yo tuve claro que solo Dios me iba a ayudar. Yo llegué a la iglesia por una invitación de una persona que ya había visto resultados, entonces al saber mi problema, ella me invitaba a que fuera a la iglesia. Decidí después de varias invitaciones, no fue la primera invitación, y yo fui un viernes por primera vez. Fue algo sobrenatural porque desde el primer día yo salí con mucha tranquilidad, yo salí con mucha paz. Entonces yo dije, si yo me sentí tranquila, si yo me sentí más calmada, yo voy a seguir viniendo, ¿no? Comencé a hacer mis cadenas de oración, comencé a ir los viernes, los domingos, los miércoles, y empezó a sanar eso que tenía dentro de mí, ¿no? Todas esas heridas que estaban abiertas desde la niñez Dios empezó a curarlas, Dios empezó a sanarlas, y empecé a pedirle que quitara ese odio, esos sentimientos de tristeza, todo lo que yo sentía dentro de mí. Y después de algunos meses fue algo sobrenatural porque yo ya estaba, yo digo limpia, ¿no? Yo ya sentía que había descansado, ya sentía que toda esa carga que traía durante muchos años había sido quitada de mí. Después de recibir el Espíritu Santo, mi vida es completamente diferente, ¿no? Se puede decir una palabra excelente. ¿Por qué? Porque todos esos sentimientos que yo venía arrastrando ya no existen más en mi vida. Ahora tengo esa alegría, ahora tengo esa paz, ahora tengo esa fe y ese valor, ¿no? De si alguien me lastima o si alguien dice algún comentario, alguna cosa, puedes perdonar a esa persona, ¿no? Entonces he conocido realmente lo que es amar a las personas, independientemente de lo que hagan, no juzgar, el creer en que esa persona está actuando así porque no conoce lo que yo he conocido, no tiene el Espíritu Santo como yo lo he recibido, ¿no? Entonces es una experiencia grandiosa el estar con Dios, el estar con la presencia de Dios dentro de ti.
Entonces eso te hace feliz, eso te hace tener paz, eso te hace tener alegría, estar tranquila.